Listo, pues gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Sé que voy a poder estar en un grupo muy rico por por tanto conocimiento y tanta diversidad. Y bueno, pues de mi parte lo que yo pueda aportar también aquí está. Creo que el conocimiento para eso es, para ponerse al servicio de todos y para poder hacer sinergia con esa inteligencia colectiva que nos hace ser mejores cuando trabajamos en conjunto, sumando proyectos, ideas, metodologías, en fin. Y bueno, pues por aquí Benja me decía que algún tema que me gustara. La verdad es que me gusta mucho todo. Creo que hay una diversidad en las cosas que la vida nos ha enseñado y todo me gusta. Me fue complicado pensar en algún tema, pero bueno, vamos a compartir. Va a ser todo un reto, es una hora la que tenemos y es un tema muy profundo, es un tema muy vasto y la idea no es ser simplista o tajante en algunas cosas que se vayan a decir. Quiero abrir la preguntas al final y dejar la inquietud de quienes aún no conocían mucho de este tema, lo puedan seguir investigando. Por ahí les daré algunas recomendaciones de mi parte. Y bueno, les comparto pantalla y empezamos. Entonces, nuestro tema de hoy es cómo afectan las heridas emocionales de la infancia en la vida personal y laboral. Este tema, pues es un tema que últimamente, a través de todos los estudios que se han hecho, sobre todo desde el origen con Liz Bourbeau, que fue quien empezó a exponer de este tema, actualmente se ha extendido bastante en todo tipo de ambientes, de organizaciones, de terapeutas, de coaches. Y hablando de una definición simple de qué son las heridas emocionales de la infancia, pues podríamos decir que son lesiones a nivel emocional que fueron causadas por la forma como percibimos experiencias de la infancia. Y pues todos tenemos heridas en mayor o menor medida. ¿Por qué decimos que estas heridas se abrieron por la forma como percibimos? Pues porque no es tanto que el hecho haya sido un hecho catastrófico o un hecho tremendo en la vida de un niño. A lo mejor fue un pequeño detalle, pero si el niño lo percibió de una forma tal que le afectó en su estado, en su mente, en sus emociones, pues con ese pequeño evento se pudo haber abierto una herida. Y fíjense que lo curioso es que es impresionante la cantidad de personas que tenemos un ramillete de heridas y vamos funcionando por la vida o intentando funcionar por la vida y caminando por las calles y trabajando en las organizaciones. Y la verdad es que traemos un equipaje emocional no resuelto que nos influye, que nos impacta en la forma como pensamos, cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones o cómo de pronto podemos llegar a explotar por pequeños detalles. Y todo eso está relacionado con heridas no trabajadas, no sanadas, no resueltas. Entonces, bueno, pues actualmente se habla de ya de 7 heridas en algunos autores, otros hablan de 6, otros siguen hablando de 5. Entonces, yo les voy a mencionar 5 que para mi juicio son las heridas básicas. Y bueno, pues si hay alguna pregunta durante esta impartición de tema, por favor párenme y con todo gusto podemos en ese momento contestar o igual lo podemos dejar al final como ustedes lo deseen. Luis Alfonso, adelante, por favor. Gracias, Maru. Ahorita que estabas hablando de este tema, me vino a la mente un concepto y no soy experto, pero esto es a lo que se refiere los sesgos cognitivos, o sea, las experiencias vividas del pasado. Sí. Situación presente, recordamos o se viene a la mente ese momento y ese sesgo es el que nos puede detonar una situación de alerta o de depresión o de alegría, dependiendo de la experiencia. Claro, claro, Luis Alfonso, porque de alguna manera esos sesgos cognitivos nos hacen que centremos nuestra atención en algo que a lo mejor
el resto de las personas que pudieran estar expuestas ante ese fenómeno no le tomarían tanta importancia. Entonces, esas cosas que para nosotros son significativas y que para otros no, tienen que ver con cosas que nos conectan con el pasado. De hecho, hay por ahí un término al que le llamamos gatillos emocionales cuando hablamos de heridas emocionales de la infancia. Un gatillo emocional, pues es un evento que hoy podemos tener y que sin saber por qué nos hace que reaccionemos de una forma muy explosiva o que de pronto sintamos muchas ganas de llorar o que de pronto es una felicidad tremenda y como que no sabemos por qué es tan significativo. Y la verdad es que hay huellas de memoria, hay huellas emocionales que se quedan ahí y aunque estén muy inconscientes, se conectan con las cosas que vivimos hoy por hoy. Entonces, bueno, pues nos vamos directo al tema. ¿Qué les parece? Vamos directamente a hablar de cuáles son esas heridas emocionales de las que hoy vamos a intentar hacer un breve resumen. Y son las heridas de rechazo, de abandono, de humillación, de traición y de injusticia. Y las heridas se abren generalmente entre los primeros 8 o 10. Hay algunos autores que dicen que hasta los 12 años de vida de un niño. Y hay alguna herida por ahí en particular que ahorita vamos a ver cuál es, que se puede llegar a abrir desde la concepción de ese niño. Entonces, estas heridas generalmente se abren por la relación que el niño tiene con su papá o con su mamá o con sus cuidadores. Hay situaciones en donde pues el papá estuvo ausente, pero hay una figura que hizo las veces de papá o viceversa, ¿verdad? O a lo mejor los dos estuvieron muy ausentes, pero estuvieron ahí los abuelos. Entonces, son los cuidadores los que de alguna manera están relacionados con estas heridas. Y por ejemplo, hablando de la herida de rechazo, vamos a empezar con esa herida. Esto ya lo comentábamos ahorita de alguna manera, que somos responsables de sanar las heridas de la infancia, porque si no las sanamos, es como si en nuestras relaciones cotidianas estuviéramos repitiendo esos eventos traumáticos. Entonces, como líderes, como padres, como parejas, como amigos, como hermanos, etcétera, nuestra responsabilidad es sanar para no repetir, sanar para reparar. Y sobre todo porque las heridas son transferibles. Ya las heridas no es que yo las tenga nada más, generalmente las vamos heredando a nuestras generaciones. Entonces, la herida de rechazo es una herida muy particular porque esta es la que les mencionaba hace un momento, que se abre desde el vientre generalmente, cuando ese niño o esa niña se sintió pues que no era bienvenida, cuando la mamá recibió la noticia o el papá recibió la noticia, pues a lo mejor no estaban preparados, las condiciones económicas no eran las necesarias o fue producto de una violación o de un embarazo no deseado, o simplemente pues había un proyecto personal que realizar y pues no era como lo ideal. Desde ahí se puede abrir. O bien cuando el niño ya nació o la niña ya nació. Esta herida hace que el niño se sienta insuficiente, que no crea en que tiene derecho de existir. Es una herida muy dolorosa. Todas las heridas tienen una máscara, es decir, no es que las personas andemos mostrando las heridas de forma tan evidente, pero pues los seres humanos nos ponemos máscaras y cuando conocemos personas que son huidizas, que son retraídas, esa es la máscara de esta herida. El gran miedo de la persona pues es no ser aceptada o no ser perteneciente. Y les voy a dar algunos rasgos más de esta herida. No sé si de pronto algunos de ustedes, porque todos podemos tener cierto grado de apertura en algunas heridas. A lo mejor no están abiertas al 100,
Pero si ahorita que las describamos, de pronto tú te identificas con alguno de estos rasgos, pues significa que a lo mejor en mayor o menor medida esa herida está ahí y nuestra responsabilidad, decíamos, pues es sanarla. Por ejemplo, un rasgo de la herida de rechazo, tomar las cosas de manera personal. De pronto nos sentimos aludidos, nos sentimos así como ofendidos, sentimos que si alguien dijo algo, pues lo dijo por nosotros o nos aventó la indirecta y luego nos cuesta mucho trabajo no quedarnos con el resentimiento. Esta es una característica importante de esta herida, de pronto el sentir que nos hacen menos. Ya, ay, pues es que felicitó a fulanita bien bonito y a mí nada más me dijo, ay, que la pases bien. O invitó a Manganito a cenar y a mí, ¿cuándo me ha invitado a cenar? O ese tipo de cosas que sentimos que la gente nos abre o no nos toma en cuenta, es muy de la herida de rechazo. Cuando intentamos pasar desapercibidos. Eso también es como, no quiero que me vean, entre más bajo perfil tenga mejor, mejor no propongo o no digo lo que pienso, no vaya a ser que me critiquen o que no les guste lo que digo, también por ahí va. En ambientes profesionales, por ejemplo, laborales, una manifestación de esta herida es que huimos del compromiso. Nos cuesta trabajo la parte de asumir responsabilidades, de terminar lo que empezamos, de comprometernos fuertemente con esa palabra que dimos de cuenta conmigo o mañana te lo entrego. De pronto viene la parte de las excusas. Huimos del conflicto. Y esa es una particularidad interesante porque a niveles organizacionales, por ejemplo, cuando algunas personas temen tener conversaciones difíciles o poner sobre la mesa lo que perciben que está mal y que en boca cerrada no entran moscas, yo calladito me veo más bonito, ¿verdad? Pues eso no agrega valor. El temor al conflicto es una disfunción importante en los equipos de trabajo y no sé si hayan escuchado por ahí hablar de Patrick Lencioni y las 5 disfunciones de los equipos, pero el temor al conflicto es la segunda disfunción. Y si no se resuelve, no podemos seguir avanzando en la construcción de equipos de alto desempeño. Entonces, esta herida pues, está ahí detrás de por qué no le entramos a este asunto. La inseguridad, por ejemplo, otro rasgo interesante de personas que tienen la herida de rechazo. Podríamos hablar de muchos más rasgos, pero hasta aquí me voy a quedar. Vamos a hacer un ejercicio bien rápido, ¿les parece? ¿Tienen por ahí algo para escribir? O en su celular, o si no, pues piénsenlo. A ver, rapidísimo, traigan a que ustedes aprecien mucho y anoten el nombre de esas 5 personas por ahí en algún papel. Pueden ser de diferentes ambientes, de diferentes contextos, pero que sean 5 personas que tú quieras mucho, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora le vas a poner por ahí alguna palomita o asterisco a la persona a la que invitarías a una fiesta porque quieres ir así como que a pasártela súper bien, es un reventón y no quieres que nadie te limite, quieres ir a divertirte, a bailar o a hacer lo que más te gusta hacer y sabes que esta persona te va a seguir la onda y entonces vas a invitar a esa persona. Ponle una palomita por ahí. Bueno, ahora a la persona a la que le pedirías una cantidad de dinero importante porque traes ahorita un proyecto de inversión o una deuda y sabes que con esa persona puedes ir a la segura, ¿ok? Bueno, ahora ponle un asterisco, palomita, a la persona a la que le contarías que tienes una enfermedad de transmisión sexual y que es algo así medio vergonzoso, que no se lo contarías a cualquiera. ¿A quién se lo dirías? Ahora, ¿con quién, em,
¿Con quién de esas personas probablemente podrías ir a tijerear a alguien? A tomarte el café y decir, "Ah, con esta persona sí puedo ir a chismear y sé que aquí es una tumba, de aquí no sale". Y por último, con cuál de esas personas te sentirías vulnerable? ¿Te darías permiso de ser vulnerable y llorar o decir, tengo mucho miedo de esto y ponerte así todo sensible? Bueno, terminó el experimento. Ahora revisa tu lista y pon así tu mano si seleccionaste a más de 3 personas de tu lista. Miren, la mayoría seleccionamos a más de 3, a lo mejor hasta todos los que pusimos en la lista los seleccionamos. Y ahora la reflexión interesante es, cuando yo te iba diciendo que seleccionaras a uno y lo seleccionabas, ¿significa que a los demás no los quieres? ¿O significa que los demás no te importen o que no sean personas importantes para ti? La respuesta es que no. Pero ¿verdad que no con todos harías lo mismo? Tenemos siempre personas, este para esta cosa, esto para esto, con esto me la pasaría. Y no por eso significa que los demás estén como excluidos de nuestra vida. Entonces, si la reflexión nos lleva a entender que nosotros podemos tener preferencias, los demás también. Y si en algún momento no te están incluyendo en sus planes, no significa que no te quieran, ¿ok? Como cierre de la herida de rechazo, pues podríamos decir eso. Leti, tienes tu manita levantada adelante. O se quedó así de hace ratito, ¿verdad? Más bien que les dije. Ok. Bueno, pues esa fue la herida de rechazo. Nos vamos a ahorita rápidamente a la siguiente herida. Y esta es la herida de abandono. Miren, les voy a compartir un videíto rapidísimo. A ver. Ok, bueno, esta fue una pequeña muestra de algo que pasa mucho cuando hay herida de abandono, una gran dificultad para soltar, un apego muy importante hacia las personas, hacia las cosas, hacia los contextos, ¿de dónde surge esta herida? Surge en un niño que sintió que sus necesidades básicas de protección, de atención, de cuidado, de afecto, no fueron tomadas en cuenta o no fueron atendidas. Hay una máscara en esta herida y la máscara es una persona que muestra características de ser dependiente. El gran miedo, la soledad, que no lo quieran, que lo dejen, que lo abandonen. Y entonces las características de una persona con herida de abandono es que todo el tiempo están rodeándose de personas o llenándose de ruido, música, televisión, contextos en donde siempre haya ruido para no experimentar el silencio y conectar consigo mismos, porque eso representa, la soledad representa como ese monstruo temible que no queremos enfrentar. Características de una persona con herida de abandono se muestran incondicionales, con tal de que no los dejen, de que no los abandonen, hacen todo
por la persona, son capaces de aguantar cosas, son capaces de quedarse ahí, de recibir migajas. Es así como, pégame, pégame, pero no me dejes. No siempre, ¿eh? Hay cosas que no necesariamente aplican si la herida no está abierta al 100%. Muchas de las cosas que diga pueden checar, pueden no checar, eh, solamente en casos sí ya muy, muy exacerbados, te checa todo. Hay una dificultad para concluir lo que se empieza, así como el abandono, el que lo abandonen es un tema. También paradójicamente, cuando hay herida de abandono, pues hay la conclusión de, pues antes de que me dejes, te dejo. O también dejo este proyecto a medias, también puede ser una característica. El no conectar con las personas, también puede ser una característica de no conecto porque si conecto profundamente me encariño o me enamoro o establezco un lazo y luego me va a doler si eso se acaba. Entonces podemos llegar a tener, así como podemos llegar a tener relaciones de apego muy ansioso, podemos llegar a ir al extremo. Es decir, conecto y relaciones superficiales de lejecitos. Personas que exigen mucho tiempo de los demás, mucha atención. Oye, es que no me has hablado, ¿por qué no me contestas los mensajes? Oye, es que no te importo, nunca me buscas, yo siempre te tengo que buscar a ti. Tienes tiempo para todo mundo menos para mí y nunca es suficiente el tiempo que le damos a una persona con herida de abandono. Buscan mucho el reconocimiento en ambientes laborales, son personas que todo el tiempo están jefe o sobre su líder, oye, es que no me has dicho si te pareció, si no te pareció, no me das retro, buscan mucho la validación. Tienen de pronto muchos altibajos en su estado de ánimo, de pronto pueden estar muy contentos, de pronto pueden estar en la depre, su estado emocional es muy inconsistente. Ay, perdón. Pueden llegar a tener, hay muchos tipos de apegos dentro de la psicología, pues se habla del apego ansioso, del apego evitativo, del apego ambivalente, del apego inseguro, etcétera. Cuando hay herida de abandono, puede haber apegos. Y generalmente la autoestima de una persona con esta herida es una autoestima herida, lastimada, puede ser disminuida, el concepto de sí mismo puede estar muy golpeado. Y pues esa situación hace que de pronto en ambientes laborales sean brillantes en cuanto a que tienen muchas competencias profesionales, pero de pronto vemos que no se las creen y no despegan y les cuesta trabajo hablar con seguridad, con elocuencia, atreverse al cambio. Generalmente se quedan mucho en zonas cómodas y cuesta trabajo que salgan de ahí. Bueno, esta es la herida de abandono. Hasta aquí. ¿Algún comentario, pregunta, duda? Vámonos con la que sigue. Ah, sí, adelante, Luis Alfonso. Ya nada más un resumen, digo, yo que me dedico a la parte de la capacitación con líderes, ahorita me diste mucha luz, porque yo refiero mucho de comportamientos y conductas de los líderes, y ahorita me estás dando mucha claridad, y también me llevaste un poquito al tema de mi hijo. Yo tengo un hijo adoptado, va a cumple 22 años, y de eso que hablabas de la herida desde el vientre de la madre, por ahí también por conductas y comportamientos de mi hijo, por ahí me diste mucha luz. Gracias. Sí, Luis Alfonso, fíjate que generalmente cuando hay temas de adopción, generalmente hay esta herida, porque son niños que pues que saben, y si no lo saben porque nadie se los dijo, lo saben epigenéticamente hablando, hay huellas némicas, huellas de memoria que se van quedando ahí de conversaciones que estos bebés escucharon cuando estaban en el vientre de la madre o incluso de conversaciones que en sus transgéneros hacia arriba se llegaron a decir y que se vienen transmitiendo de generación en generación. La herida de rechazo puede ser una herida transgeneracional muy difícil de romper, que viene desde los
padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Probablemente haya historias de abortos, en fin, muchas cosas de este tipo, de niños abandonados. Ujú. Y en casos por ejemplo, de trabajo, en ambientes laborales, tanto la herida de rechazo como la herida de abandono se considera que son las dos heridas primarias. ¿Por qué? Porque esas son las que se generaron en los primeros momentos de vida de este niño y de ahí se pueden derivar las otras tres heridas que ahorita vamos a explicar. Pero en ambientes laborales vemos que líderes o personas que están en posiciones estratégicas importantes, que tienen estas dos heridas primarias, les cuesta mucho trabajo poder tener esa conexión con su personal. Sus relaciones interpersonales están generalmente muy tóxicas más que en otras heridas, ¿eh? Más que en otras heridas. De pronto son personas que no se sienten con la seguridad de poder saber bien para darle una retroalimentación, para darle una mala noticia de un despido, por ejemplo. Pueden llegarse a quedar con personas que son nocivas para el equipo, pero no es que, ¿cómo lo voy a despedir? No, es que no me animo. Y pueden estar años aguantando situaciones con personas que no están agregando valor. Pero bueno, en el fondo de esto, pues puede estar habiendo una herida de abandono, porque son las heridas del apego. Muy buena tu pregunta y gracias por la confianza, Luis Alfonso, de compartirnos. Miren, a mí me encanta esto, que en la medida de lo posible, cuando tú compartes algo de tus vivencias y te da chance de ser vulnerable, eso es lo que le da valor al tanque, porque las conexiones que se generan aquí son invaluables, ¿eh? Cuando ya no somos la máscara o el que quiere aparentar que viene aquí a enseñarle a los demás, ¿no? Resulta que todos aprendemos de todos y todos sumamos temas de vida y eso es bien padre, poderlo compartir. Bueno, pues vamos a la siguiente herida. La siguiente herida es la herida de humillación. A ver. Esta herida, ay, es una herida bien dolorosa también. Es un niño que ha sido humillado, que fue un niño bulleado, que tal vez su libertad fue coartada por una actitud muy represiva en el hogar o muy despreciativa. De pronto, familias en donde es muy normal avergonzar a los niños hablando de ellos con los familiares. ¿Tú crees este se orina? O ay, ¿tú crees es un flojo? ¿Cómo es posible a su edad y todavía está aquí de mantenido? O no sé, cosas que pueden ser muy hirientes y a veces se dan en el seno de la propia familia o en la escuela por alguna cuestión física o intelectual. Es una herida en donde la mayor cantidad de personas que vemos con esta herida, muchos tuvieron historias de abuso sexual o de abuso psicológico. La máscara de esta herida es la máscara del masoquista. De pronto conocemos personas que son víctimas y tú los ves y así sufren y todo el tiempo sufren y son los que todos se aguantan y tú los ves como permiten el abuso de otras personas y ahí siguen. Y esto se puede confundir con herida de abandono, pero la línea es delgada. O puede ser que estén las dos heridas. Pero el caso es de que en esta herida, pues también vemos mucho el papel de víctima. Su gran miedo es la libertad. ¿Cómo que la libertad? Sí, es una persona que de pronto está en esa jaula del abuso, de la opresión, del maltrato, pero la puerta está abierta, ahí está dentro y no se sale. Y de pronto, pues también hay mucho miedo como a quedar en ridículo. Cuando crecen y alguien les hace una broma, no aguantan bromas porque pues por la historia personal con la que se conectan, son personas muy sensibles a la burla o a la crítica y tú los ves que ellos sí pueden bromear, ellos sí pueden bullear a otros, pero uy, cuidadito con que los toques, ¿no?
Aquí hay un video, es un video que les comparto rápidamente. Ay, a mí me pone... Qué tremendo, ¿verdad? Sal, veo que tienes tu mano levantada. Adelante. Gracias. No, no sé si quepa en este o a lo mejor viene en otro más adelante, pero también dentro de esta parte donde la persona tiende a victimizarse, he visto que también que hay una fórmula de manipulación también ahí un poco eh, escondida, pues, y que se convierte ya en un sistema de que Sí, tienen que quedarse ahí porque si no, no manipulan a quien quieren claro. manipular, ¿no? Esto puede ser característica de herida de humillación, de herida de abandono y de herida de traición, la manipulación. Mm, Cuando es por herida de abandono, es me enfermo amigo, o me accidento para que te tengas que quedar a cuidarme. Por ejemplo, ¿no? Cuando es herida de humillación, es te manipulo a través de mi dolor, pero después me las cobro y me vengo de lo que me hiciste. Entonces, el víctima luego se puede convertir en el victimario. mm, Se juega mucho esa ambivalencia de roles en la herida de humillación. O de pronto, no sé si se acuerdan de que nos pasaban de pronto algún meme de el papá pegándole al hijo, el hijo pegándole al gato, el gato pegándole al ratón, y ahí se va la cadenita, ¿no? El que es como el victimizado, luego va a ser el victimizante con otros, ¿no? Entonces se puede llegar a dar esa cadena. Pero sí, lo de la manipulación puede estar en esta herida también, Sal. Luis Alfonso, adelante. Sí, gracias, nada más. Es lo que sería el chantaje, ¿no? El famoso Ujú. chantaje sentimental. Que me vuelvo Sí, a fastidiarte. La claro, comunicación pasivo-agresiva. exacto. Y es que como el que fue víctima fue tan lastimado por esa persona, pero ahí se queda. O sea, y puede que tenga la herida de abandono y por eso ahí se queda, apegado a esa relación tóxica, pero la herida de humillación hace que luego se la cobre de una forma pasivo-agresiva o de una forma agresiva, abiertamente agresiva. ¿Ok? El caso de relaciones, por ejemplo, sádico-masoquistas son un buen ejemplo de la herida de humillación. En ambientes, por ejemplo, laborales, vemos que son personas que se desconectan mucho de sus necesidades, pueden aguantarse de ir al baño, pueden aguantarse de comer y pasar todo el día sin comer porque por estar trabaje y trabaje y el jefe les puede estar pidiendo mil cosas y a todo le dicen que sí, aunque se muera en la raya, aunque terminen bien con burnouteados no dicen que no, o sea, am, podríamos pensar que son explotados, ¿verdad? Y en el fondo hay una herida de humillación, personas desconectadas de lo que sienten, de lo que necesitan, de lo que requieren, pueden estar enfermos y no van al doctor. Pero hay una característica aquí, que de pronto ellos pueden jugar mucho el papel de salvador. O sea, a todo mundo ayudan, se convierten en el salvador de las causas perdidas, se vuelven en la oreja de todo mundo, en el que presta dinero a todo mundo, aunque se quiten el pan de la boca. De pronto vemos que se dejan al final y cuando ya no voy a andarles ayudando y ya me agarraron de su puerquito, o sea, se pueden ir al otro extremo. Y no es que ayuden y sean el salvador de todo mundo, una necesidad legítima de ser muy servicial,
o muy generosos. Generalmente lo hacen porque consideran que de esa manera no van a tener como la otra parte de la típica relación en donde los están sometiendo hasta lastimando físicamente. Entonces hacen mucho por los demás como si en eso fuera la idea de con esto me voy a proteger, de no ser víctima de otros y que abusen de mí. Entonces, como un juego psicológico. Por ahí vi que alguien iba a preguntar algo, ¿no, verdad? Ah, adelante, Benja. ¿Pudieras para la grabación, Sal? Cortar, porque si no cortamos, repetimos. Y si repetimos y no reparamos, pues ahí se va la cadenita. ¿Ok? Gracias, Bueno, pues hablando de la herida de humillación, algunos otros detalles que podemos observar, personas que pueden pasar de la timidez a la prepotencia. O con algunas personas son bien modositos, bien obedientes. Sí, como no, lo que usted diga, jefe. Ah, pero con sus colaboradores pueden ser tiranos y pueden ser agresivos y pueden ser tremendos. Ese doble papel lo podemos ver también ahí. El relacionarse con personas bien problemadas, de pronto parejas que tienen todas las broncas del mundo, todos los problemas psicológicos del mundo, o con alcoholismo, o con drogadicción, o con problemas de dinero, porque pues hay el síndrome del Salvador. También podemos de pronto ver tendencias a que en lugar de parar, acelera, cuando sabe que tiene que parar ahí. ¿En qué? En lo que sea. Atrancones de comida, tomar hasta quedar casi tirado, o fumar hasta que un cáncer de pulmón o algo feo. Entonces, podemos ver ese tipo de conductas muy de no tener límites, de no poder tener un autocontrol emocional. Y personas que a lo mejor golpeadores, que dejan medio muerta o muerta a la pareja. O sea, todo esto lo podemos ver ahí. Podemos ver también personas que se pueden llegar a avergonzar mucho de su cuerpo, a tener temas en la intimidad sexual por traumas, por ideas de, ay, no, es que no quiero que me vea, es que estoy gordo o estoy gorda, o qué tal una actividad sexual activa, o qué tal si no tengo una erección, o qué tal si, o qué tal si. Muchos problemas en la vida sexual, muchos tabúes en el tema de la sexualidad, mucha infelicidad alrededor de este asunto puede tener que ver con herida de humillación. Cuestiones de homosexualidad, de cuestiones de género, vemos que pudieron tener en el trasfondo una herida de humillación por un abuso sexual en edades tempranas. Y bueno, pues hay muchísimo que decir, pero le voy a parar porque si no, no avanzamos con las otras dos. La herida siguiente, después de herida de humillación, es la herida de traición. Vamos a ver un pequeño video aquí. Ríete tú del polígrafo. Una postura rara al sentarte. Un pequeño gesto. Y ellas ya saben que te acabas de hacer un piercing en un lugar donde duele. Y mucho. Si las miras directamente a los ojos, mal. Si evitas el contacto visual, peor. Dicen que son capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando estás escribiendo un mensaje. Y de escuchar cosas imperceptibles al oído humano como: no aguanto a mis suegros, no los aguanto. Mis suegros. Con 4 paredes de por medio. Solo ellas detectan que tú no tienes gripe,
Tienes examen de capitales de la nueva Europa. En el tiempo que tú tardas en decir, me quedé en casa de Pablo. Ellas ya saben dónde has estado, qué llevas en los bolsillos, y si te has llevado a Norak o no. Es así. Todos lo sabemos. A una madre es imposible engañarla. Por eso cuando te decimos que el atún claro calvo es nuestro mejor atún, es que lo es. Bueno, es un comercial, pero buenísimo, porque ahí vemos la personalidad de alguien que es muy desconfiada y la herida de traición tiene mucho que ver con este síntoma, con este síndrome. Miren, les comparto de dónde viene, cómo se forma esa herida de traición. Pues viene de un niño decepcionado por no sentir que le dan la atención que necesita. Ha perdido la confianza en ese padre o en esa madre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, de mentiras o señales de debilidad. Considera que este padre es irresponsable porque se fue de la casa o porque los abandonó o porque trae un amante o esa mamá anda de... ¿Cómo es posible que deje a él y a sus hermanos en casa mientras se va a tomar el café con el que anda coqueteando? En fin, es un niño que se sintió traicionado. La máscara que se pone una persona con esta herida es el control. Es una persona que tú la percibes muy controladora porque el control es la máscara del miedo. Y en el fondo de esta herida, pues lo que hay es mucho miedo a que nos la vuelvan a hacer, mucho miedo a que nos traicionen, a que nos mientan. Entonces, por eso es que alguien que tiene mucho miedo siempre va a querer controlarlo todo. Su gran miedo, pues que le fallen, que lo engañen, que le mientan, que lo decepcionen, en fin, son cosas fuertes porque hacen que la persona pueda estar atrapada en un exceso de actividades y en donde la persona termina haciéndolo todo. En ambientes laborales podemos ver líderes, por ejemplo, que no desarrollan a su gente o que si la desarrollan, nada más la enseñaron, pero no la facultaron, no le entregan el poder de decisión y acción. Y podemos ver gente bien frustrada que sí sabe, que sí puede, pero que ahora no quiere, porque cada vez que se le ha ocurrido tomar decisiones empoderadas porque se supone que ya está listo para eso, así le va con su líder o con su jefe. ¿Y por qué no me preguntaste? ¿Y por qué lo hiciste por tu cuenta? ¿Y cómo es posible que no me hayas pedido autorización? Y es que no debiste de haberlo hecho así, mejor desasado, porque el exceso de control lleva a una persona con esta herida a que su verdad es la verdad. Y entonces tiene que ser como él dice, con su método, con su técnica, con su forma de pensar, y tienden mucho a invalidar otros caminos, otras ideas, otras propuestas, por temor a que las cosas no... Yo he escuchado a muchos directores que de pronto en coaching me pueden llegar a decir, es que a mí me están midiendo, el corporativo me está midiendo, y si yo fallo en los números, no son pesos, son millones y de dólares o de euros. Entonces, ¿cómo quieres que yo me arriesgue a que alguien pueda tomar una decisión si mi cabeza está de por medio? O sea, no puedo darme ese lujo. Entonces terminan incapacitando a la gente que tienen a su alrededor. Terminan solitarios y muy estresados, con muchas crisis de ansiedad, con trastornos de sueño, porque todo el tiempo están trabajando, hasta cuando duermen, su cabeza está tomando decisiones y está ordenando lo que se tiene que hacer. Entonces, como no empoderan, pues el líder tiende a tener una actitud muy directiva. Yo digo qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, quién lo hace, cuánto. Todo el tiempo están midiendo, todo el tiempo están controlando todo. Entonces sí es súper cansado para la gente que trabaja con ellos y súper frustrante porque la gente se queda enanita. Se desesperan con los que no piensan igual que ellos. Son poco pacientes
son muy manipuladores. Hace rato que Sal preguntaba la manipulación en qué heridas puede estar. La manipulación puede estar también en esta herida porque el líder, a fin de que se haga como él dice, si es muy astuto, muy audaz, aprende a manipular muy bien a las personas para que terminen haciéndolo como él quiere. Y aquí hay una gran diferencia entre influir y manipular, ¿eh? Porque cuando somos líderes que influimos, buscamos el ganar, ganar. Pero cuando somos jefes que manipulamos, buscamos que el otro lo haga como yo quiero y entonces soy suave, de a lo mejor darle por su lado tantito para que termine haciéndolo como yo digo, porque a mí me interesa ganar yo, no me interesa la ganancia del otro. Entonces, al rato la gente pues se da cuenta que fue manipulada y entonces las relaciones pueden llegar a ser unas relaciones de mucho odio con personas que tienen herida de traición. En el caso de padres de familia, son hijos que terminan yéndose de la casa, hijos que se sienten asfixiados por papá o por mamá. Es que, ¿cómo es posible que me pidas que esté aquí a las 3 de la mañana? Si a esa hora apenas empieza lo bueno. En tus tiempos era diferente, ahora las reglas son diferentes. O sea, son muchos choques de poder. La herida de traición es lo que genera conflictos de poder con todo mundo. Desconfían de todos y de todo. Y el de traición siempre cree tener la razón en lo que desconfía. No, sí, es que hizo el gesto. Es que sí, ujú, dijo eso por esto y por esto. A mí no me engaña, pues no tengo un año, no me chupo el dedo. O sea, ¿a poco cree que me va a ver la cara? No, si yo ya sé. Y como son muy suspicaces, son expertos de buscar información, entonces atan cabos, hacen la historia y entonces su historia ya es la historia. Ya no le dan chance al otro de explicar o su verdad es la verdad. Entonces pueden llegar a tener de pronto sesgos en su percepción que pues les generan muchos problemas con las personas, ¿verdad? De desconfianza. Exigen mucho. Todo el tiempo, a todo mundo le exigen muchísimo. Son personas muy productivas en ambientes laborales. Es a la gente que más quieren, es a los que más quieren, a los que tienen herida de traición, porque traen a todo mundo marchando, porque son el capataz que, a ver, controlan la merma, el KPI, a ver, el resultado. O sea, todo el tiempo están sobre los números, sobre los indicadores, y por eso es que son tan, ¿cómo les diré? Ah, hace rato yo les decía que de pronto podemos tener una persona que es bien tóxica, pero no la soltamos porque es la que nos da los números o es nuestro mejor vendedor y no lo despedimos. Con todo mundo trae broncas, pero no, es que es el que me da la lana. Pero esos son vicios organizacionales. Entonces, el que trae herida de traición puede ser el más productivo, pero el que más te truena el ambiente laboral o el que más te merma el clima laboral. En cuestiones, por ejemplo, de lealtad, de fidelidad, son personas que exigen, a mí, pobre de ti, con que te cache que andas de coscolino o de coscolina. Y traen así súper medida, les taquean, le revisan el celular. Ah, pero ellos sí pueden jugar con otras reglas. No siempre, pero esto como psicóloga yo de pronto lo he descubierto mucho en parejas con herida de traición. Exigen fidelidad, pero con las mismas reglas. Bueno, esta es la herida de traición. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, aportación? Sí, ¿qué pasa, Maru, cuando los papás se enfocan nada más a un hijo y tienen al hijo preferido? Entonces, los demás podemos decir que nos sentimos traicionados por eso. Sí. Ahí se puede abrir o la herida de traición o la que vamos a ver ahorita, la herida de injusticia. Pero sí, la de traición es muy común ahí. Shiona, adelante. Gracias. Una pregunta, Maru. Lo que acabas de describir con esta persona que juega con otras reglas y todas las
suena también a un narcisista. Sí. ¿Tiene tendencias de narcisismo? Sí, herida de traición y en ocasiones, fíjense, en ocasiones yo he llegado a descubrir que algunas personas que tienen herida de abandono son las que más características del trastorno narcisista de la personalidad pueden tener. Les Gracias. cuesta de pronto trabajo tener empatía con otros. De pronto sí pueden ser muy manipuladores y hacerle creer a la otra persona que la quieren, que la consideran, que la entienden. Y en cuanto ya la tienen aquí, entonces ya es, aquí es lo que yo digo y como yo digo y mi verdad es la verdad y yo soy el único Dios y todos los demás son simples mortales y está bien difícil relacionarse con personas con ese trastorno porque terminan enfermando al sistema. Y en ambientes organizacionales, de pronto vemos personas en las altas direcciones que traen esta herida, son súper narcisistas, son los que llevan los números, pero con lo que les decía, si les llegara una auditoría en la NOM 3, en la NOM 035, híjole, serían unos multononones porque tendrían ambientes laborales con muchas personas con esquizofrenia, porque la manipulación está demostrado que es mucho del origen de esta enfermedad mental. La esquizofrenia significa personalidad dividida o una mente, escisión de la mente, pues. Y se da cuando de pronto una persona te dice, a ver, tú ya tienes todo para hacerla, ya te dimos la capacitación, ya te invertimos, ya deberías de estar tomando decisiones, entonces ya no me vengas a preguntar, ya no, y salte de la operación, tienes que ser estratega, no operativo, ya métete a otro nivel. Entonces le estoy lanzando esa señal. Entonces el otro empieza de pronto a ser más estratégico, empieza a tomar decisiones. Rato, mi mensaje es, oye, pero ¿por qué hiciste eso? Eso no está alineado con la visión organizacional. ¿Y por qué ese KPI? No, 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 tu límite está muy bajo, tienes que subirlo. Y no, esto, cámbiale el color. Es verde? No, ponle verde bajito. O sea, y esa contradicción entre, a ver, entonces, ¿qué quieres que haga? Que sea, que tenga independencia, que proponga, que tenga iniciativa, o quieres que sea tu chalán. Entonces, esa ambivalencia entre dos instrucciones o dos órdenes o dos mensajes contradictorios chocan en la mente y si eso es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, al rato tenemos gente con brotes esquizofrénicos y quienes más lo provocan son personalidades narcisistas con herida de traición. Está fuerte el tema, pero sí, nos hemos topado con muchos casos así. Sí, Luis Alfonso. Ahorita que decías eso, me acordé de síndrome de sube el piano, baja el piano, ¿no? Que damos una orden hoy y mañana es diferente, contradictoria completamente, y a la gente le traemos, pero la pobre que no sabe ni para dónde. Gracias. Así es, totalmente, totalmente. Y fíjense, en ambientes de casa, en ambientes, por ejemplo, ya más domésticos, de pronto podemos encontrar casos de espositas de papá o espositos de mamá. Y ahí vemos herida de traición, en donde, por ejemplo, vamos a suponer, el papá le fue infiel a la mamá. Y entonces la mamá pues se siente como la víctima y necesita un esposito y agarra al hijo de rehén y entonces le empieza a hablar mal al niño de todo lo mal que se portó el papá. El niño se siente totalmente que el papá es un traidor y se convierte en el esposito de la mamá. Y cuando ese niño crece, puede llegar a repetir la historia. O sea, heridas pueden venir desde abajo con traiciones de los papás que los niños vieron. Bueno, pues vámonos a la última. La última herida es la herida de injusticia. Y bueno, aquí ya no les comparto el videito porque creo que ya no alcanzamos. Aquí les quiero hablar de algunas cosas interesantes. Aquí vemos a un niño o a una niña que ha sufrido la frialdad, una falta de cariño, de lenguaje del amor
afectivo, caricias, ternura por parte del padre o de la madre, quien impone una educación autoritaria y no respetuosa hacia el niño, quien se exige mejorar su rendimiento, ser la estrella, el que se sacó el premio, el que haga sentir orgulloso a mamá o a papá, y el niño se siente así como que debo de dar el ancho para que me quieran. Y entonces se desarrolla una personalidad muy rígida, una personalidad muy inflexible, muy de reglas. Su gran miedo es la frialdad, recibir la frialdad de otras personas y no ser perfecto. Sin embargo, esta persona desarrolla la frialdad. Le cuesta mucho trabajo ser vulnerable, le cuesta trabajo ser cariñoso, ser así, que lo vean llorar o expresar sus sentimientos. Qué esperanzas de que acepte sus errores, porque entonces ya no va a ser perfecto. Y si ya no es perfecto, ya no es suficiente y entonces ya no lo van a querer. Es una herida bien, bien dura, de mucha dureza. Por ejemplo, aquí la persona puede llegar a decir, es que a mí siempre me exigen, a mí siempre me piden, ¿por qué no le dicen a fulano? ¿O por qué no le dicen a Mangana? ¿Por qué siempre yo? La frase de una persona con esta herida es que es injusto. Todo el tiempo dice que es algo injusto, que a lo mejor fue un niño o niña al que le robaron su infancia porque le encargaban cuidar a los hermanitos, y si el hermanito hacía una daga, al niño se lo sonaban, al que dejaron a cargo, cuando era un niño. Hacerlo, pues cosas que hacen los niños y resulta que tenía que ser el señorcito o la señorcita responsable, que no se ensuciara, que tuviera todo en orden y que aparte diera cuentas de los hermanos, ¿no? Entonces, lo que hace rato por ahí comentábamos de que se pudo haber abierto una herida de traición cuando el papá tiene favorito a uno de los hijos, o se pudo haber abierto herida cuando ese niño, siendo que era el que más le exigían, el papá tenía como chiqueado al más chiquito, que era por culpa del cual lo regañaban a él. Aquí de pronto podemos ver personas que se exigen mucho. Todo el tiempo están con un nivel de autoexigencia al grado de que yo he llegado a conocer gente procrastinadora que no termina lo que empezó porque no se siente totalmente capaz de que sea perfecto el resultado que va a dar. Entonces, como no va a ser perfecto el resultado, mejor lo dejan. Y esto puede darse desde la herida de rechazo, dejar cosas a medias, o desde la herida de injusticia. Pero cuando es desde la herida de injusticia, tiene que ver más con el hecho de que no va a estar perfecto, entonces mejor lo pospongo o no lo termino. También podemos ver personas que son súper extremistas, o blanco o negro, o todo o nada, o sí o no, o ahora o nunca, decídete, ¿te quedas o te vas? O ella o yo, o él o yo, o fulano o mangano. Muy, muy de extremos, muy deterministas, no tienen como la escala de grises, de pronto si alguien cambia el plan, es que ¿por qué me cambias los planes? Yo ya tenía todo cuadrado con horarios para que todo saliera bien y tú de la noche a la mañana me cambias el plan. Qué falta de respeto. O no respetas mi tiempo, llegas tarde y pueden explotar con detalles de esta naturaleza por su exceso de rigidez. Hace rato yo les decía que son personas de control y de orden extremo y que les cuesta trabajo recibir retroalimentación. Ellos sí la dan, siempre. Son, fíjense, de las 5 heridas, el juez más severo más es el que tiene herida de injusticia. Todo el tiempo está juzgando a todo mundo. Todo el tiempo está criticando a todo mundo. Todo el tiempo alguien hizo algo mal
aunque el resto lo haya hecho bien, se fija en lo que hizo mal. Sí, Sal, adelante. Maru, dos cosas. Quedan 8 minutos para terminar la sesión. Normalmente la terminamos muy puntuales, pero por un lado quiero decirte que creo que el tema merece, a todos nos tienes así con la atención plena, y no te preocupes de acelerar esto. Yo mejor te diría, te invitamos a darle una continuidad al tema porque yo pienso que todo el mundo queremos hablar acerca de esto. Y la otra cosa que te quería decir ahorita escuchándote es que yo te tengo una herida nueva y es la herida de darte cuenta que tienes todas las heridas. O sea, yo ahorita escuchaba cada una de las heridas y me relacionaba. Obviamente he tenido la gran fortuna de poder ir a terapia y trabajar muchas de estas, pero es increíble y yo creo que, no sé, no creo que haya alguien que se salve. No, ni yo, ¿eh? Ujú. Pero yo tengo todas, o sea, es increíble, ¿no? O sea, yo de alguna manera hay algo aquí, algo allá, y me da mucho gusto identificarlas, me da mucho gusto el darte cuenta que se han trabajado y todo esto. Pero se me hace un tema fabuloso. Perdón, quería nada más decirte eso y quitarte la presión para No, poder hombre, todos pues acabar. gracias. Y si tú nos puedes honrar con el seguimiento, pues sería increíble. Créanmelo que la honra es para mí. Sí, Luis Alfonso, adelante. Bueno, yo quisiera abonar, Sala, a este comentario. A mí me toca la próxima semana exponer. Hay un tema, el tema que yo voy a manejar, se llama dominancia cerebral. Maru, algunos temas, tiene que ver mucho con lo que yo quiero abonar. Entonces, podemos compartir la sesión próxima, Maru, para yo trabajar parte y que tú concluyas. No sé, Sal, si esté permitido eso. Yo creo que todo está permitido, Luis. A mí la verdad es que sí me encantaría que tú tengas el escenario para ti, o sea, como que sí darte el beneficio de el escenario completo y así como Amaro también de extender el tema, pero si ustedes se ponen de acuerdo y está bien para ustedes hacerlo, yo creo que, o sea, mientras haya acuerdo, todo se vale. Ok, va. Yo platico con Maru y organizamos. Nos ponemos de acuerdo, claro que sí. Mago, adelante. Gracias, Maru. Bueno, un poco sobre lo que comentaba ahorita Sal, eh, y que tú confirmabas, y todos tenemos alguno de estos síndromes, o sea, uno o más. Ahora, ya me imagino otro escenario en el que en una pareja, por ejemplo, la mamá tiene un síndrome, el papá tiene otro. ¿Cómo se da esto y qué tan explosivo sobre los hijos? Imagínate. Sí, O sea, porque no sí, es que hasta ahorita cada caso se hablaba de que uno u otro, pero los dos van a tener algo. claro, los dos. Sí, Y Mago, es así así es. donde si uno con el otro puede ser más, eso, más explosivo que otras combinaciones, hablemos de combinaciones, ¿no? Sí, sí, Mago. Entonces, Eso es cierto. qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, así es. Y Shiona, sí, adelante. gracias. Maru, acabo de distanciarme de una amiga de 33 años con las 5 heridas y escuchando, empatizando, tantos, tantos, tantos años, pero como que te hace sentir que tú eres la mala Claro. y Mm, nunca es suficiente y dices, ¿hasta cuándo? O sea, como si los consejos se fueran al viento y todo. Y de repente me sentía mal, pero entre más escuchaba y decía, por eso de ujú, repente hacía caras y decía, ujú. entonces me dejaste en shock Me porque encanta que yo hayas no... llegado a la conclusión, pero la pregunta que ahora nos tenemos que hacer es, Ujú. si quiero llegar a un lugar diferente, ¿qué decisiones debo tomar hoy? Y tú estás tomando decisiones. Y eso a veces nos va a hacer
a generar culpa, como una primera reacción. Pero el darnos cuenta que no tenemos el control de la vida de los demás como para ir a cambiarla y el dar que por nosotros no quedó, nos debe de dejar bien tranquilos. Ay, Y qué gracias. bueno que tomaste esa decisión. Sé que fue dolorosa, pero qué bueno que la tomaste. Ay, muchas Y gracias. miren, mis queridos amigos, yo soy de verdad apasionada a este tipo de temas. Podemos con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, Luis Alfonso y yo, o vemos alguna otra ocasión, pero yo quisiera despedirme con dos cosas. La primera es dejarles un test para que lo contesten con toda honestidad y puedan medir las heridas que ustedes tengan. Y con mucho gusto, cuando volvamos a tener el tema, yo les voy a hacer recomendaciones para que ustedes tengan estrategias de autoayuda a través de escuchar podcasts que yo he ido compilando a través de mi caminar, para que vean la herida, la reconozcan. Por ahí decía Hellinger, quien no reconoce su pasado está destinado a repetirlo. Entonces, escuchar los podcasts, reconocer la herida y empezar a sanar. Esa es mi primera propuesta. El test yo se los mando con mucho gusto a través de Benjamín. Y bueno, lo segundo, una anécdota bien rápida. Estaba por ahí de pronto un hombre en su sillón descansando a las 10 de la noche que estaba llegando de trabajar. Y llega su niñito corriendo, papi, papi, vamos a jugar, ándale, sí, sí, vamos a jugar. Y el papá, sí, no inventes, estoy cansado, vengo harto, déjame descansar. El hombre era de esos hombres a los que todavía les gusta leer periódicos, ¿verdad? Y entonces estaba ahí leyendo su periódico y el niño insistía, por favor, quiero jugar, vamos a jugar al rompecabezas, ese de las 10,000 piezas del cielo todo azul que me regalaste el año pasado y que no hemos estrenado. Y el papá así en shock, ¿no? Total que agarra el periódico y se lo voltea al niño y le dice, a ver, ¿qué ves aquí? Un mapa mundi, papi, es un mapa mundi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues ahorita ya no lo vas a ver, velo bien, porque ahorita ya no lo vas a ver. Y el niño, sí, 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 papi. Y de pronto lo empieza a romper. Pedacitos, cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Ándale, mijo, llévese el rompecabezas del mapamundi, ármelo, mi niño, y ahorita que termine, mire el premio y se saca de la bolsa del pantalón un billete de a 100 pesos. Y el niño, pues emocionado, ¿verdad? Con el premio, se lleva los pedacitos de periódico a su recámara y el papá sí agarra su periódico. Ay, ya, 3 días me deshice de mi chiquillo enfadoso. A los 10 minutos llega el niño corriendo. Papi, tienes que ver, tienes, ya está completo, no le falta nada. Y se lo lleva a casa. Y cuando llega el papá al cuarto y ve, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hiciste? Bien fácil, papá. Del otro lado del mundo estaba la figura de un hombre y yo nada más compuse al hombre y el mundo quedó arreglado. Mis amigos, reparar, sanar, trabajar en nosotros mismos es una responsabilidad para nuestro mundo de generaciones. Y gracias por permitirme en esta ocasión ser un instrumento que promueva el interés por hacerlo. Muchas gracias. Y bueno, pues terminamos puntualitos a las 9. Maru, No sé si Benja ya se nos fue, Luis Alfonso. Perdón, Sal, es nada más referente a la siguiente sesión. Les comento ujú, rápidamente. Les voy a hacer llegar a través del grupo del chat de WhatsApp un instrumento, está en Excel. Es un documento que les pido que me contesten. Son 40 preguntas. Lo contestan, me lo regresan, les voy a dar mi correo, ya sea por correo o por WhatsApp. Nada más el archivo de Excel guárdelo con su nombre, porque es parte de lo que voy a presentar la siguiente sesión, pero se trata sobre la dominancia cerebral y vamos a entender mucho lo que Maru también nos compartió hoy. Muchas gracias. Yo gracias, me tengo que gracias, retirar porque tengo una Gracias a reunión todos. enseguida, pero les hago gracias, llegar por el grupo de WhatsApp el archivo en Excel. gracias. Muy bien. Con mayor Gracias, razón, yo gracias creo Luis que, Alfonso. Nos cada, vemos. Maru, antes de que te vayas, yo creo que con mayor razón, cada quien se merece su propia sesión, porque también tenemos un cuestionario contigo. Entonces, para que tenga el acento que se necesita cada una. ¿Se quedó congelada Maru? Sí. Sí, está congelado. Sí, se quedó congelado. Te- De la emoción. Hola Maru. Ah, Maru, Maru.
Se le fue el internet, lo dijo. Se Bueno. tomó muy a pecho lo que le dijiste que eran las 9 en punto. No, yo sé, está bien, y así tiene que ser. Yo creo que vamos a pedirle a Benja que la invite a ser participante continuo de aquí del tanque, que eso es lo que yo quería, hacerle la gran invitación. Y la verdad, qué buena sesión. Y yo sí creo que Luis, te mereces tu sesión completita como debe ser, porque yo creo que van a tener cosas muy valiosas, así como Maru, que nos dé oportunidad de continuar también con el tema. Este tema es valiosísimo y creo que debemos darle el tiempo que se merezca. Ok, gracias. Gracias. Y la frase rápida dice, las únicas personas normales son que en nuestra vida son aquellas que todavía no conocemos bien. Mm. ¿Que todavía qué? Perdón, no se Se escuchó la cortó, se última. cortó. Otra Ah, vez. las únicas personas normales son las que no conocemos bien. Ah, Todos tenemos algo. Perdón, tuve un apagón, Ay, Maru, discúlpeme. Maru, Maru, te queremos invitar, bueno, primero agradecerte el estar aquí en la sesión, el compartirnos tanto. Ahorita que te fuiste, estaba creo que te congelaste otra vez. Bye. No, ahí está, ahí está. Bueno, ya estás, Maru. Ah, perdón. Sí, sí. Queríamos nada más aquí entre todos invitarte a seguir perteneciendo al tanque, a que te integres, que te platique Benja cómo está el asunto, y si es así, le estaremos felices de tenerte, y si no es posible, porque sabemos que hay muchas cosas, a realizar por lo menos otra sesión de continuidad a esto que vimos, que creo que todavía hay mucho que aprender de ti. Maru. Uy. Bueno, bueno, despidamos la sesión, a pedirle hasta Benja que nos le pase a la invitación, y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos, que tengan un gran viernes. Gracias por estar. Gracias, buen fin de semana a todos. Hasta luego. Gracias, buen fin. Bye. Gracias. Bye.